Muy buenas tardes, queridos estudiantes. Vamos a continuar con el tema que teníamos de la comunicación y el lenguaje. En el anterior video habíamos hablado ya del lenguaje verbal. Ahora nos toca hablar acerca del lenguaje no verbal. Como habíamos visto, dentro de la comunicación vamos a encontrar dos aspectos importantes. Por un lado, el lenguaje verbal, que se divide en el oral y el escrito, y por otro lado, el lenguaje no verbal, es decir, aquel que no va a utilizar palabras para poder comunicar algo. El lenguaje no verbal, jóvenes, es un proceso a través del cual nosotros nos vamos a comunicar, pero sin necesidad de usar palabras ya sean fonéticas, es decir, a través de palabras habladas, tampoco a través de palabras escritas, sino que nos vamos a comunicar a través de mensajes sin ni una palabra. Puede ser por medio de signos, imágenes, sonidos, gestos, movimientos, etcétera, que no impliquen que tú necesariamente tengas que emitir algún sonido diferenciado. Entonces, el lenguaje no verbal no utiliza la palabra. ¿Cuáles son las características principales de este lenguaje? Primero, es una forma de comunicación no estructurada. ¿Qué significa esto? Que no hay un reglamento, unas reglas para que nosotros podamos decir que esto es el lenguaje no verbal. No todas las personas nos vamos a comunicar de la misma manera. Entonces, el lenguaje no verbal no tiene una regla estricta que nos diga qué movimiento significa esto, o qué gesto, o qué color. No existe una regla completa para ello, ¿no? Cada persona, cada situación, cada sociedad, como implica que tú puedas estructurar tu propio lenguaje no verbal. Este lenguaje también puede utilizar imágenes, colores, sonidos, gestos, objetos, etc. Muchas personas se dejan guiar principalmente por esto, por las imágenes que nosotros representamos, desde el punto de vista de que de una fotografía, de algún color. Cuando estamos felices usamos colores claros, si estamos tristes, colores oscuros, sonidos, etc. El lenguaje no verbal se va a valer de todos estos hechos. También vamos a tener acá otra característica que no siempre es fácil interpretar. ¿Qué significa esto? Que no siempre vamos a poder reconocer cuál es el mensaje concreto del lenguaje no verbal. Es decir, no siempre una carita enojada, una persona sonriendo necesariamente está feliz o está molesto, ¿no? A veces las personas hacemos una cosa pero sentimos otra. Entonces, en ese sentido, el lenguaje no verbal es difícil de interpretar. No es fácil que nosotros digamos esto significa tal cosa y es así, ¿no? No hay una regla, no hay una estructura definida. También hay que mencionar que este lenguaje no verbal son sistemas simbólicos. ¿Qué significa esto? Que más allá de ser simplemente situaciones, gestos y movimientos, también van a tener un carácter universal. Es decir, en el mundo entero nosotros vamos a poder encontrar símbolos que van a ayudar a diferenciar una cosa, ¿no? Una situación de otra. Uno de los ejemplos pueden ser las señales de tránsito, también los colores de las banderas, que no te olvides que son mundiales, que vayas donde vayas vas a reconocer algún color porque es específico de ese país. A eso se le llama lenguaje no verbal. En cuanto a los tipos de lenguaje no verbal, vamos a encontrar 5. Primeramente, el lenguaje gestual o corporal, que implica gestos, movimientos, tono de voz, cómo nos comunicamos con los demás, cómo realizamos alguna oración delante de los demás, cómo nosotros nos vemos delante de los demás. El lenguaje gestual, jóvenes, se va a caracterizar principalmente por los movimientos, los gestos, el tono de nuestra voz al momento de hablar, cómo nos estamos comunicando. El lenguaje icónico, que va dirigido a los códigos que nos permiten comunicarnos. Cuando hablamos de lenguaje icónico, vamos a hablar específicamente de la imagen. El lenguaje icónico va dirigido a las imágenes. ¿Qué imágenes utilizamos para poder comunicarnos unos con otros, ¿no? Una muestra clara de ello son los emojis, que ya son de carácter mundial. El simple hecho de enviar uno u otro ya me está dando un mensaje claro, sin ninguna palabra, pero sí me está dando un mensaje no verbal. Luego tenemos el lenguaje visual, que va a estar presente en las señas, en las miradas, en las formas, en los colores, etc. Este lenguaje visual va a ir dirigido directamente a los ojos, es decir, tú vas a tratar de interpretar un mensaje a través de tu mirada, ¿no? Una señal te puede indicar un mensaje, fruncir el ceño, agachar la cabeza,
vestirte de un color muy brillante, un color muy opaco, ya nos da una especie de comunicación. El lenguaje verbovisual va a ser aquel que utiliza ambos, ¿no? Tanto alguna letra como las imágenes. Es decir, podemos encontrarlo desde una simple señal de tránsito que tenga la E de no estacionar. También podemos encontrarlo en el cine, en la televisión y en el cómic, porque no te olvides que dentro del cine, por ejemplo, no todo es hablado. Hay algunas partes donde también los personajes no hablan, sino que siguen moviéndose, realizando un lenguaje verbovisual. Lo vemos, podemos analizarlo, aunque no haya ni una sola palabra. Y por último, el lenguaje animal. Este lenguaje se caracteriza por utilizar cantos, movimientos, colores. ¿De quién? De los animales. Los animales jóvenes se comunican de una manera muy distinta a la nuestra. Ellos no van a utilizar las palabras, pero sí van a utilizar esto, ¿no? Movimientos, colores, cantos, etc. Entonces también es un tipo de lenguaje no verbal. Vamos a finalizar hablando un poquito sobre el lenguaje y la comunicación, y vamos a hablar de la importancia de la comunicación dentro de la sociedad. Nosotros jóvenes tenemos que aprender que el lenguaje es algo natural, es decir, nosotros naturalizamos nuestro aprendizaje porque los usos, las costumbres, el lugar en el que vivimos va a permitir que desarrollemos nuestro lenguaje. Por lo tanto, el lenguaje jóvenes es por naturaleza familiar, social y cultural, porque nace en la familia, crece en la sociedad y se desarrolla a través de la cultura. Entonces, tenemos que aprender que la naturalización del aprendizaje consiste en cómo yo voy desarrollando mi lenguaje. Y el uso activo del lenguaje. Las personas jóvenes utilizamos diversas palabras, diversas letras para poder comunicarnos. Por lo tanto, estas palabras, estas situaciones que vamos a utilizar, nosotros las vamos a tomar de distinta manera. Nuestro idioma, nuestro lenguaje, nuestra forma de comunicarnos va a ser modificado dependiendo de las situaciones, dependiendo de qué estrato social somos, si tenemos alguna profesión, tenemos alguna cultura, a quiénes nos estamos dirigiendo, etc. El lenguaje jóvenes es activo, se va a modificar a medida que pasa el tiempo, ¿no? Uno no despierta hablando así, no duerme hablando así, sino que va modificando su lenguaje, su comunicación, los diálogos, el lenguaje verbal y no verbal, se va modificando a través de las horas que pasan, ¿no? Del tiempo que estamos viviendo. Y para finalizar, vamos a hablar un poquito sobre las lenguas en Bolivia. Bolivia, jóvenes, es un país pluricultural multiétnico. La Constitución Política del Estado nombra al idioma castellano como uno de los idiomas más utilizados dentro de nuestro territorio. ¿Qué significa esto? Que el 80% de la población habla el castellano, ¿no? Tenemos un 20% que tiene también un idioma originario como lengua madre y el idioma castellano como segunda lengua. ¿Qué es la lengua madre y la segunda lengua? La lengua materna es aquella con la cual tú creces, tú naces y vas desarrollando tu proceso comunicativo en base a tu lengua materna, ¿no? Si tú naces, suponte, naciste hablando castellano, tus papás hablan castellano, entonces tú creces hablando castellano y puedes aprender una segunda lengua, ¿no? Puede ser una lengua extranjera o una lengua originaria. Pero, ¿qué tal si fuera el caso que tú naces, tus padres hablan quechua, tú creces hablando quechua y aprendes castellano? Entonces, la lengua materna termina siendo lengua quechua y tu segunda lengua puede ser el castellano u otra lengua. Dentro de Bolivia existen diversas formas de utilizar este castellano. Existen modismos, existen acentos, dialectos y formas particulares de habla, porque no te olvides que el castellano cochabambino no es igual que el castellano del oriente de Santa Cruz, tampoco es lo mismo que el castellano de La Paz. Tenemos pequeñas variaciones fonéticas principalmente, algunas inserciones de palabras, como el caso del oriente, que utiliza algunas palabras un poquito más picantes, más dulces, algo que no se ve necesariamente en Cochabamba, ¿no? Hablando un poquito de los 36 idiomas, hay dos que sobresalen, el quechua y el aymara, como los más hablados dentro de todo nuestro territorio. El guaraní también está dentro de esta clasificación, pero no porque tenga la mayor cantidad de hablantes, sino porque el guaraní es la lengua más hablada en el oriente. Entonces, ahí ingresa como una de las lenguas más habladas dentro de nuestro territorio.
También es importante recordar, querido estudiante, que lastimosamente hay algunas lenguas bolivianas que están desapareciendo, ¿no? Hay algunas lenguas que ya no se van a utilizar en un futuro, no va a haber un representante. ¿Por qué? Porque no va a haber quien lo hable. Las lenguas viven mientras hayan personas que lo pronuncien, que lo hablen, que lo utilicen. Y las lenguas mueren cuando la última persona que lo hablaba fallece también. Muy bien, hasta acá la explicación. Espero que te haya sido de mucha ayuda. Muchas gracias por tu atención.